Muy buenas tardes, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a Los Defensores, el programa premium del Canal del Sol. Hoy es sábado 21 de septiembre, año 2024. Muchos temas, muchas informaciones importantes que estaremos tratando con ustedes, pero el plato fuerte de hoy, más que comentarios y análisis, es una interesantísima entrevista o un importante conversatorio que sostendremos con el maestro Juan Valdés. Juan es un maestro de larga data, de larga trayectoria, y es el director del Observatorio Educativo de la ADP. Miren, con Juan, nosotros hoy vamos a remover los altares, como se dice en buen dominicano. Nosotros vamos a desmontar mitos. Todo este tema de que las aulas están ocupadas por haitianos, Juan lo va a exponer. Todo este tema de la fusión entre el MINER y el Ministerio MINER y Educación Superior, Juan va a exponer esto aquí y lo va a desnudar, porque conoce el tema educativo y las intríngulis que ahí se manejan. ¿Qué yo quiero también conversar con Juan hoy? El beneficio que están recibiendo ciertas universidades privadas en el país. Vamos a escuchar a Juan, porque yo creo que podría ser un conversatorio que nos ilustrará mucho a todos. Vamos a la pausa y retornamos en breve en este interesantísimo programa. La Cámara de Diputados convirtió este jueves en ley el proyecto de presupuesto reformulado que modifica el presupuesto general del Estado para el 2024, con el que se incrementan las apropiaciones presupuestarias de gastos por un monto de 35.360 millones de pesos. Ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. En la sesión, los diputados aprobaron también en primera lectura el proyecto de Ley General de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios, el cual tiene por objeto regular las relaciones jurídicas originadas en el alquiler de viviendas o a usos distintos. El proponente, Alfredo Pacheco, dijo que a partir del 16 de agosto retomará ese proyecto e invitó a los diferentes sectores que tengan opiniones y propuestas a acercarse al órgano legislativo. Aprobaron además 2 proyectos de resolución de la Cámara de Diputados para reconocer al cantante Roberto Antonio Pérez Herrera Ruby Pérez por sus aportes a favor de la cultura dominicana a través del merengue y a la institución cultural Ateneo Amantes de la Luz, conjuntamente con su presidente, Carlos Manuel Estrella, por su labor de más de 150 años de aportes en favor del desarrollo, formación y cultura de los habitantes de la provincia de Santiago, entre otros. Asimismo, refrendaron en 2 lecturas consecutivas el proyecto de ley que declara las playas Las Pozas, El Tablazo y La Rosita como patrimonio cultural del municipio Matanzas, provincia Peravia. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. ¿Qué haces, mi amor? Aprender la tarea. Muy bien, vamos a ver. ¿Cuánto es 2 más 2? 4. Muy fácil, ¿verdad? ¿Sabías que así de fácil es la suma y resta por tu salud? Cuando agregas a tus comidas diarias más frutas, más vegetales, si consumes más agua y haces actividad física y le restas el consumo de azúcar, alimentos ultraprocesados y fritos, esto será igual a menos obesidad, menos diabetes, menos hipertensión y menos cáncer. Es decir, más salud y más vida. Soy la doctora Bianca Bejarano, nutricionista del INAVIE, y te invito a que te des vida comiendo sano. De vuelta en Los Defensores. Miren, el tema de la semana que ha sido prácticamente tendencia ha sido el tema del tránsito, del Intran, del contrato con la empresa LATAM y las denuncias
que ha hecho el expresidente de la República y presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández. ¿Qué ha dicho Leonel Fernández en declaraciones públicas al país? Que en este país, en esta sociedad, en las principales calles de Santo Domingo, hay montado toda una trama, un proceso de espionaje, de seguimiento para espiar a los ciudadanos. Que hay cámaras montadas en los principales semáforos del país, no solo para revisar los vehículos y las placas, sino para revisarle a usted, como se dice, hasta el apellido. Eso es delicado, señores. En estos momentos por los que atraviesa la sociedad dominicana, que a usted lo estén espiando permanentemente y a usted le estén dando un seguimiento a través de su teléfono celular, a través de su correo electrónico, a través de su WhatsApp, a través de sus redes sociales, para saber hasta cómo usted respira, para saber hasta de qué forma usted tiene las ropas interiores puestas. Un tema delicado. Y lo importante de esto es que las autoridades del más alto nivel no han salido a desmentir esto. ¿Quién ha salido a desmentir eso? Milton Morrison, que lo están usando como conejilla de India, como carne de cañón, como anzuelo. Así están utilizando a Milton Morrison, porque todo este contrato, todo este tema del contrato de la TAN ha sido una falsa, un engaño al pueblo dominicano. Señores, esto explotó con Hugo Veras y esto tiene aproximadamente un año. Y pese a que eso explotó con Hugo Veras hace un año, el contrato no se canceló. ¿Usted está escuchando eso? Este contrato con esta empresa, con esta empresa leonina, con esta empresa que lo único que ha hecho es desconsiderar al país y a los ciudadanos, el contrato sigue vigente. Y hace 16 días, desde el Intran se informó la cancelación del contrato y nos dimos cuenta hace 2 días que no se canceló nada. Esto ha sido un engaño y no hay nadie condenado. Hugo Vera anda por ahí campante y sonante y se hablaba de un escándalo de unos 1.300 millones de pesos. La supuesta transparencia, ¿dónde está? El supuesto, la supuesta seriedad. Este gobierno se han destituido aproximadamente 38 funcionarios, entre 35 y 38 funcionarios, y no hay un solo condenado. La lucha contra la corrupción, con el de fuera. Yo soy duro con el de fuera. Yo fustigo el de fuera y al mío. Esto es un desorden lo que está pasando en este país con esa empresa semafórica. Prendiendo y apagando los semáforos según le convenga a ellos. Ahora que hay apagones semafóricos. No me quieren pagar o me están incumpliendo con el contrato. Apaguen los semáforos. Como pasó en este país hace aproximadamente 18 días. Que apagaron todos los semáforos de la capital y esto fue un caos, atentando contra la seguridad nacional. Andamos mal en esta sociedad. Esta sociedad lleva un derrotero jodón. Y usted ve cómo quieren envolver al pueblo con confusiones de instituciones. Y las verdaderas fusiones no se realizan. De instituciones en este país que no han servido para nada desde que fueron instituidas, como el caso del CONANI, que fue instituido en el año 1978. El CONANI por la esposa de don Antonio Guzmán, y no ha servido para nada. ¿Pero para qué sirve el Ministerio de la Mujer? Si todos los años en este país asesinan 100 mujeres, y no han sido capaces de diseñar una estrategia que vaya encaminada en preservar la vida de esas pobres mujeres, que todos los años quedan huérfanos cientos de niños y dejan destrozada a cientos de padres y madres. De manera que yo creo que llegó el momento de tomar medidas drásticas contra todo el que atente contra los intereses de la República Dominicana y contra la seguridad nacional. Penoso. Vamos a la pausa que me dice mi director de cámara, mi control master, que ya está por ahí Juan Valdés, quien es el director del Observatorio Educativo de la ADP, y Juan
como se dice aquí en los barrios de Santo Domingo, Juan va a pelar el plátano con relación al tema educativo. Vamos a la pausa y retornamos con Juan Valdés y esta interesantísima entrevista que desde ya se vislumbra que será todo un éxito. Vamos a la pausa y retornamos con Juan. La Cámara de Diputados convirtió este jueves en ley el proyecto de presupuesto reformulado que modifica el presupuesto general del Estado para el 2024, con el que se incrementan las apropiaciones presupuestarias de gastos por un monto de 35.360 millones de pesos. Ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. En la sesión, los diputados aprobaron también en primera lectura el proyecto de Ley General de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios, el cual tiene por objeto regular las relaciones jurídicas originadas en el alquiler de viviendas o a usos distintos. El proponente, Alfredo Pacheco, dijo que a partir del 16 de agosto retomará ese proyecto e invitó a los diferentes sectores que tengan opiniones y propuestas a acercarse al órgano legislativo. Aprobaron además 2 proyectos de resolución de la Cámara de Diputados para reconocer al cantante Roberto Antonio Pérez Herrera Ruby Pérez por sus aportes a favor de la cultura dominicana a través del merengue y a la institución cultural Ateneo Amantes de la Luz, conjuntamente con su presidente, Carlos Manuel Estrella, por su labor de más de 150 años de aportes en favor del desarrollo, formación y cultura de los habitantes de la provincia de Santiago, entre otros. Asimismo, refrendaron en 2 lecturas consecutivas el proyecto de ley que declara las playas Las Pozas, El Tablazo y La Rosita como patrimonio cultural del municipio Matanzas, provincia Peravia. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. ¿Qué haces, mi amor? Aprender la tarea. Muy bien, vamos a ver. ¿Cuánto es 2 más 2? 4. Muy fácil, ¿verdad? ¿Sabías que así de fácil es la suma y resta por tu salud? Cuando agregas a tus comidas diarias más frutas, más vegetales, si consumes más agua y haces actividad física y le restas el consumo de azúcar, alimentos ultraprocesados y fritos, esto será igual a menos obesidad, menos diabetes, menos hipertensión y menos cáncer. Es decir, más salud y más vida. Soy la doctora Bianca Bejarán, nutricionista del INAVIE, y te invito a que te des vida comiendo sano. De vuelta en Los Defensores, y tal y como le prometimos pues al principio del programa, ya está con nosotros nuestro muy buen amigo Juan Valdés. Juan es director del Observatorio Educativo de la ADP, un maestro de larga data, un maestro de larga trayectoria, y yo me atrevo a decir que yo no he visto a ningún maestro de ningún gremio relacionado con la educación en este país que pueda explicarle a la sociedad dominicana este tema de la educación con los niveles de profundidad que Juan lo ha estado explicando. En un despliegue en los medios que ha tenido Juan diría yo, estos últimos 3 meses, y ha sido extraordinario. Por eso he decidido conversar con Juan esta tarde, básicamente de la fusión entre la MESI y el Ministerio de Educación, para que ustedes puedan escuchar de la voz de la experiencia qué se está moviendo ahí. El país necesita saber eso, porque hay una nebulosa, qué es lo que se mueve, qué es lo que no se mueve, y como que la gente anda perdida. Juan, hermano, buenas tardes. Buenas tardes, queridos. Bienvenido a los Defensores. Muchísimas gracias por ser defensores de la sociedad dominicana. Es un rol que nosotros desde la educación también hemos intentado llevar a cabo por muchas décadas. Bueno, con relación a tu pregunta sobre la fusión del Juan, ¿qué es lo que está pasando ahí? La sociedad como que está perdida, pero como tú manejas porque a la sociedad educativo, se le está dando información falsa. Desgraciadamente, esa propuesta de fusión entre MESID y MINERT no es otra cosa que un asalto a los fondos del 4% para la educación. Lo único que en el fondo se busca ahí es poder tomar 25.000 millones de pesos del presupuesto del 4% para la educación escolar y asignárselo a la educación superior. ¿Pero de qué forma?
Mira, nosotros en el Observatorio Educativo revisamos minuciosamente todos los argumentos que presentó el ministro de Administración Pública, Sigmund Freud, para intentar justificar una fusión entre el MINERT y el MESIT, y ninguna de sus justificaciones y argumentos tiene un fundamento en la investigación científica, ni en la investigación educativa, ni en ningún análisis de factibilidad, ni en ningún análisis de necesidades. Lo único que argumenta el gobierno dominicano y quienes apoyan un adefesio como una fusión entre el MINERT y MESIT es que ellos dicen que en otros países no hay dos ministerios, y eso también es totalmente falso. Lo que sucede es que la figura ministerio como palabra no la utilizan todos los países para iniciar. Segundo, usted se va a países europeos o países más cercanos como Estados Unidos y hay un departamento de educación que tiene tanto un área de educación superior como una de educación escolar. En este país, esas dos áreas se llaman Ministerio de Educación Superior y el otro Ministerio de Educación. Simplemente son nomenclaturas distintas, términos distintos. Pero no hay forma en este momento de la educación dominicana y en el contexto sociohistórico en que estamos de unir un Ministerio de Educación Superior con el de Educación Escolar, porque primero, la educación escolar se basa en lo que se conoce como los principios de la pedagogía. La educación superior se basa en los principios de la andragogía. La pedagogía es la ciencia que tiene que ver con la educación de los niños. ¿Cómo aprende un niño, un adolescente, un infante y un niño? Los principios de aprendizaje de un niño en educación moderna se basan en lo que se conoce como el constructivismo social. Los principios del aprendizaje de un adulto que va a la universidad se basan en lo que se conoce como la andragogía. Hay una gran diferencia entre cómo funciona un ministerio de educación superior y el de educación escolar. El de educación escolar parte de la premisa de que el niño tiene que atravesar situaciones significativas de aprendizaje para poder aprender, y no se parte mucho de que el niño tiene conocimientos previos, sino de que el niño tiene que construirlos a través de experiencias significativas. En contraste, una educación universitaria, por ser andragógica, presume que ya el adulto tiene conocimientos. Juan, una pregunta, disculpa que te interrumpa aquí. Mira, con relación a la fusión, cuando tú dices que lo que se pretende es hacer un negocio, bueno, pero yo creo que cuando el tema se enfoca desde ese punto de vista, ¿negocio quién? ¿Negocio quién? No, pero mira qué es lo que pasa. El gobierno ha dicho que la razón de la fusión es eficientizar el gasto público. Pero eso es una falsedad. ¿Por qué? Porque en esa misma actividad del lunes, que le llaman la semanal del presidente, el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, dijo que se iban a congelar las nóminas. Si ellos van a congelar la nómina, ¿cuál es en realidad el ahorro? Por otro lado, porque vamos a irnos por el tema de que la razón de esta fusión esencialmente es ahorrarle al Estado 25,000 millones de pesos. Pero lamentablemente ahí lo que se está es supeditando a la educación a un tema de costos, no de eficiencia. Entonces ahí hay muchas contradicciones. La primera es que el presupuesto del 4% para la educación desde el año 2001, después que se creó en sí la ley de educación superior, está muy claramente diferenciado del presupuesto de las universidades. De inicio, de hecho, debo aclararle a todo el pueblo que cuando se creó la Ley General de Educación en 1997, ya existía el Consejo Nacional de Educación Superior, el CONES. Lo que hoy se llama MESIT, en 1997 se llamaba CONES. Juan, es que uno tiene la percepción de que la MESIT para lo que sirve para dar beca. No, eso es totalmente falso. La población lo percibe así. No. Es que ahí lo que dan es beca. No, pero ¿Qué otra función tiene la hay MESIT muchas que no sea otras, pero legalizar un documento y dar beca? no, Juan? te voy a aclarar eso más adelante. Primero quiero terminar explicándoles que no es cierto que la fusión del MESIT y el MINERT va a implicar una reducción de costos.
simplemente lo que se hace al fusionarlo es tomar el dinero asignado a la educación de los niños a las escuelas públicas para asignárselo al sector universitario. Entonces, Pero cuando tú hablas, ¿a quién tú te refieres? Cuando sí, hablas del sector universitario? eso te lo voy a explicar. ¿Qué es bueno aclarar? El presupuesto del MESID tiene el 68% de su total dedicado a la UASD. Cuando tú dices que fusionando el MESID y el MINERT se van a ahorrar un dinero, lo que están haciendo es tomando el dinero de la educación escolar para asignárselo primero a la UASD. Entonces, de ahora en adelante, el 4% para la educación se va a usar para financiar a la UASD. Es lo primero. ¿Cómo? Sí, porque el 68%, 67 a 68% del presupuesto del MESID es para dárselo a la UASD. Que la gente quizás no entiende eso. El otro 33% se dedica al personal del ministerio, a las becas que se dan a los estudiantes, al programa de inglés de inmersión e inclusive a subvenciones económicas que se dan a las universidades privadas. Entonces ahora me van a decir que van a coger el dinero de la educación de las escuelas públicas para darle subvenciones a las universidades privadas y para financiar a la UAS. La ciudadanía dominicana no puede aceptar Se está hablando esto. de la calidad del gasto. No hay una mejora en la calidad del gasto. Lo que se está tomando es el dinero de las escuelas públicas para financiar el mundo universitario. Porque por algo existe un Ministerio de Educación Superior y ese por algo se creó en el año 2001, cuando se creó la Ley de Educación Superior. Y el MESID, que en ese momento se llamaba CECIT, tiene su presupuesto hace más de 20 años asignado. Aquí lo que se ha hecho es quitar la carga presupuestaria al MESID y pasársela al MINERT. Es lo que se intenta hacer. No hay eficiencia en el gasto, no se mejora el gasto, porque realmente usted lo que le está quitando el dinero de las escuelas públicas para asignárselo al tema universitario. Y le reitero, el 67% del presupuesto anual del MESID corresponde a la UAS. Juan, eso ya es un hecho. El presidente incluso informó que la fusión es un hecho. No, no es un hecho. El presidente no. Primero, eso implica inclusive una modificación a las leyes, tanto a la ley de educación. Eso no lo detiene nadie. Sí, eso lo detiene la protesta social. ¿Qué protesta? ¿Ustedes van para la calle, los ADPistas? Nosotros, los maestros y todos los que nos están viendo, deberían salir a protestar por esto, porque son los hijos de la clase obrera. ¿La ADP va para la calle? La ADP va para la calle por eso. Y no ¿Y solo ya la ustedes ADP. tienen fecha programada de cuándo van No, para la no, calle? todavía eso? no, porque eso no es un hecho. Lo que ellos han dicho es que esa es una propuesta. Eso hay que llevarlo al Congreso. Y eso debe ser objeto de debate en diferentes instancias. Los únicos que están apoyando esto son los que se benefician de los contratos universitarios, las ONGs, que también reciben fondos de contratos gubernamentales, pero nadie que sepa de educación va a apoyar una fusión en la cual se quiere mezclar la educación superior con la educación escolar, cuando aquí sabemos que en este momento la educación escolar está en su peor crisis de este siglo. Porque también hay que entender qué se logra con la fusión. Bueno, el gobierno alega que se va a mejorar los aprendizajes y eso es falso. ¿Aprendizaje de qué, Juan? De ambos niveles, el aprendizaje en la educación superior y el aprendizaje en la educación escolar. Entonces ahí hay una serie de contradicciones. La primera es que no tienen ninguna evidencia, más que palabras. ¿Cómo se va a mejorar el aprendizaje? Si estando separados con su propio presupuesto, hoy en día tenemos la peor crisis del aprendizaje de este siglo en las escuelas públicas. Las escuelas públicas, según todos los estudios del Observatorio Educativo, están en su peor crisis de los últimos 24 años, de este siglo en particular. Entonces, volviendo al tema de la fusión, ellos alegan que así se va a eficientizar más el servicio educativo. Y eso es totalmente falso. Y Juan, la ADP no ha sido llamada, una representación de la ADP, para que ustedes participen en este debate, en este conversatorio, porque ustedes son los principales protagonistas del sistema educativo. Nosotros... Pues, ¿qué participación le han dado a ustedes? No, el gran problema que tiene en este momento el gobierno dominicano es que quienes están tomando las decisiones educativas son comisiones integradas por contratistas de esos mismos ministerios
y por ONGs y grupos empresariales. Mira, proponer una fusión entre el MESIT y el MINERT te dice que quienes nos gobiernan no tienen ninguna pericia en educación, ni en gestión pública, ni en políticas educativas. Porque es que cada país es distinto. Y el único argumento que he escuchado de los funcionarios y de las figuras que apoyan esto es que ellos dicen que en otros países no existen dos ministerios. Y eso, de nuevo, es una barrabasada de su parte. Es un razonamiento poco fundamentado porque se supone que la educación dominicana se basa en un enfoque sociohistórico, socioformativo y sociocultural. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que las decisiones de la educación dominicana deben basarse en su realidad local, en su realidad social y en su realidad antropológica. Esto quiere decir la naturaleza del humano, el ser humano, la persona. Dígase en este caso, tú tienes un sistema dedicado a los niños, tienes otro dedicado a los adultos. De hecho, lo que se hace en este país al tener dos ministerios es precisamente lo que te manda la ciencia. Es todo lo correcto. Entonces hay otro problema aquí. Y te insisto en que aquí se ha confundido lo que es el MINERT, que es un derecho constitucional, una obligación parental y es también un deber del gobierno. Juan, cuando yo he escuchado por ahí varios comunicadores, pero está hablando de que lo que se busca es beneficiar emporios universitarios. ¿Qué opinión te Aquí los merece? más beneficiados serían los grupos universitarios, porque es que en este momento también tenemos un problema. Y antes de entrar a eso, déjame concluir la idea anterior. Cuando usted fusiona el MINERT y el MESIT, usted le está negando a los niños de este país un derecho constitucional. Ir a la escuela es una obligación y un derecho constitucional. La universidad no. La educación universitaria es opcional. La educación escolar es obligatoria. Ojo, aquí el 95% de la educación universitaria es privada. Es muy poco realmente el porcentaje de universidades que es dirigido y mantenido por el Estado. Entonces le están dejando inclusive esa parte al sector privado en su mayoría. Pero concluyendo el tema de que no es factible la fusión entre el MESIT y el MINERT, en este caso el problema es también operativo. El Ministerio de Educación tiene 122 distritos escolares, 18 regionales educativas, 155 seccionales, más de 100,000 empleados administrativos, unos 130,000 empleados docentes, 7,600 escuelas públicas y 5,000 colegios privados. Mezclarlo con el MESIT es complejizar aún más la operación de un ministerio que ha fracasado, porque no tenemos buenas escuelas públicas, no tenemos buenos libros de texto, no tenemos buena alimentación escolar, no tenemos buenas políticas socioeducativas. La escuela pública está en una crisis histórica. Es muy bueno, Juan, decir eso. ¿Y la ADP qué ha hecho para contribuir con el fortalecimiento y el desarrollo de todo lo que tú estás alegando? La ADP tiene hace 5 años su observatorio educativo, el cual yo dirijo, que es la instancia que con investigación científica, con estudios y con informes, ha presentado al Ministerio y al Gobierno Central propuestas tangibles para sacar a la educación pública del estancamiento. Dice el ministro de Educación que la ADP se ha convertido en el principal enemigo de la educación en este país. El ministro de Educación es el principal enemigo de la educación en este país, porque este es un ministro que no ha logrado nada. O sea, nosotros como ADP firmamos convenios y pactos, hacemos investigaciones, presentamos propuestas, las cuales el ministro Ángel Hernández ha violado todas. O sea, el ministro es un ave de paso que tiene 2 años ahí, que no ha hecho buen trabajo, que no tiene nada que presentar como logros. Y como nosotros en la ADP... El ministro es parte del emporio universitario. Pero el ministro es dueño de una universidad Vamos privada. a hablar de eso, Juan. Y es el pasado presidente de la Asociación de Rectores Universitarios. Juan, vamos a hablar de ese emporio universitario luego de la pausa, que es el tema interesante. Vamos a la pausa y retornamos en breve. Juan, tú eres el diablo. No, no, no.
La Cámara de Diputados convirtió este jueves en ley el proyecto de presupuesto reformulado que modifica el presupuesto general del Estado para el 2024, con el que se incrementan las apropiaciones presupuestarias de gastos por un monto de 35.360 millones de pesos. Ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. En la sesión, los diputados aprobaron también en primera lectura el proyecto de Ley General de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios, el cual tiene por objeto regular las relaciones jurídicas originadas en el alquiler de viviendas o a usos distintos. El proponente, Alfredo Pacheco, dijo que a partir del 16 de agosto retomará ese proyecto e invitó a los diferentes sectores que tengan opiniones y propuestas a acercarse al órgano legislativo. Aprobaron además 2 proyectos de resolución de la Cámara de Diputados para reconocer al cantante Roberto Antonio Pérez Herrera Ruby Pérez por sus aportes a favor de la cultura dominicana a través del merengue, y a la institución cultural Ateneo Amantes de la Luz, conjuntamente con su presidente, Carlos Manuel Estrella, por su labor de más de 150 años de aportes en favor del desarrollo, formación y cultura de los habitantes de la provincia de Santiago, entre otros. Asimismo, refrendaron en 2 lecturas consecutivas el proyecto de ley que declara las playas Las Pozas, El Tablazo y La Rosita como patrimonio cultural del municipio Matanzas, provincia Peravia. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. ¿Qué haces, mi amor? Aprender la tarea. Muy bien, vamos a ver. ¿Cuánto es 2 más 2? 4. Muy fácil, ¿verdad? ¿Sabías que así de fácil es la suma y resta por tu salud? Cuando agregas a tus comidas diarias más frutas, más vegetales, si consumes más agua y haces actividad física y le restas el consumo de azúcar, alimentos ultraprocesados y fritos, esto será igual a menos obesidad, menos diabetes, menos hipertensión y menos cáncer. Es decir, más salud y más vida. Soy la doctora Bianca Bejarán, nutricionista del INAVIE, y te invito a que te des vida comiendo sano. Estamos conversando con el maestro Juan Valdés, quien es el director del Observatorio Educativo del ADP. Antes de la pausa, Juan, nos gustaría que tú le expliques al país un término o una palabra que cada día toma más fuerza en la sociedad dominicana, y es que se está hablando del emporio universitario cuando se habla del tema educativo. ¿Qué es eso del emporio universitario, Juan? Mira, lo que sucede es que aquí hay una serie de ONGs multilaterales, instituciones internacionales y grupos locales que hoy en día son los más conservadores y los que menos realmente están dados al cuestionamiento de la crisis que atraviesa la educación pública en nuestro país. Aquí las instituciones que solían ser veedoras hoy son contratistas del Estado y quieren estar en todas las comisiones. Tú te vas al Consejo Nacional de Educación y tú tienes una empresa como Educa, Acción Empresarial por la Educación, que es parte del Consejo Nacional de Educación, que es la instancia que regula el sistema educativo y a la vez es contratista del Ministerio de Educación. Una franca violación a la ley. Te vas a la Comisión Presidencial de Educación y ahí también está Educa, un grupo empresarial. Pero tú no ves en la Comisión Presidencial de Educación un solo representante de la clase docente. Ahí hay universitarios, ahí hay empresarios, ahí hay figuras de la sociedad, pero ahí no hay un representante de los 2 actores sustantivos de la educación, el estudiante y el docente. Entonces, ¿quiénes están decidiendo el destino de la educación dominicana? ¿Los contratistas que le venden servicio al ministerio o los educadores? Ahí hay un serio cuestionamiento. Algunos grupos universitarios, porque no puedo generalizar, han sido los más beneficiados en la gestión del ministro Ángel Hernández. Aquí, en lo que yo llamo un crimen contra la educación, de la nada, el ministro Ángel Hernández decidió quitarle la elaboración de los libros de texto a quienes venían hace décadas haciéndolo y entregárselo a las universidades dominicanas, alegando que esos eran los grandes intelectuales del país. Y cuando hacen esos libros de texto, señores, cientos de errores,
un disparate, totalmente alejado de lo que es la teoría editorial presente. Inclusive, tú te vas a un tema como la alfabetización, la lectoescritura, y tú tienes hoy en día libros de texto que se basan en el método de lectura global, no en el método de lectura fonético o fonológico. Una contradicción a toda la investigación científica del mundo. Señores, entonces tú tienes grupos universitarios que de la nada también se han metido a lo que se llama el Programa Nacional de Inducción Docente. Cientos y cientos de millones de pesos en distorsionar el sistema de carrera docente de la República Dominicana solo para beneficiar a un grupito de universidades. Juan, acaba de iniciar el año escolar. Ustedes, desde el Observatorio Educativo de la ADP, se mantienen monitoreando, visitando, dando vuelta en las escuelas, porque conocen eso. ¿Cómo ha iniciado el año escolar? ¿Cómo la ADP valora o evalúa el inicio de este año escolar? Nosotros ahora mismo estamos involucrados en el estudio titulado Condiciones de inicio del año escolar 2024-2025, pero hace un par de semanas presentamos el estudio que se titula Condiciones de finalización del año escolar 2023-2024, y como ha iniciado el año escolar, ha sido como un gran déficit. Señores, tenemos una alimentación escolar pésima. Tenemos libros de texto que no sirven. Tenemos déficit de materiales en las escuelas públicas. Tenemos déficit de recursos humanos, docentes y administrativos. Tenemos una infraestructura escolar que no propicia la creación de situaciones significativas de aprendizaje. Tenemos un déficit de aulas que deja a cientos de miles de niños sin el derecho a acceder a la educación pública. Y tenemos una sociedad totalmente desinformada sobre el fracaso de la educación pública porque se gasta un dineral como el que se gastó el pasado jueves en publicar en todos los periódicos una página completa de propaganda hablando de indicadores de logros del Ministerio de Educación que no tienen ninguna relación con lo que son indicadores de eficiencia interna ni de calidad educativa. Señores, la educación dominicana está en su peor crisis de este siglo y quizás de la historia. ¿Por qué lo digo? Porque estamos en la era del conocimiento. Estamos en la era digital. Cada día que pasa que la educación dominicana va empeorando es una condena a la pobreza, al pueblo dominicano, a la futura generación. Aquí todo el que puede lleva a su hijo a un colegio privado porque sabe que la escuela pública es una farsa. Entonces tenemos autoridades que desgraciadamente carecen de la pericia, no son expertas en educación y están afectadas por un serio conflicto de intereses. Quienes hoy en día en este país toman las decisiones educativas son más los mismos contratistas multimillonarios del Ministerio de Educación o los grupos de intereses que los representan que los actores sustantivos de la educación, que son los docentes, los técnicos, los directores, los estudiantes y las familias. Desgraciadamente hoy en día aquí lo que hay es una negación del derecho a la educación. Y encima de eso, después que el pueblo dominicano pasó años de lucha por el 4% para la educación, ahora quieren tomar el dinero del 4% para la educación para entregárselo a los grupos universitarios Juan, o a la educación superior. La postura de la ADP hoy, y te digo porque me llama la atención, esa postura que ustedes exponen hoy, era la postura que ustedes ponían cuando estuvo Amarante, cuando estuvo Melanio, cuando estuvo Guante, porque a decirte verdad, Juan, yo la veo muy dura la postura de la ADP hoy con esta gestión, con la gestión de Ángel Hernández. No, no es con la gestión de Ángel Hernández, es una postura ante el fracaso de la educación dominicana. Y cuando estaba Amarante, ¿cuál es la postura? Y cuando estaba Melanio, y cuando tuvo... Cuando estaba Amarante, cuando estaba Melanio, yo no estaba en la ADP, yo estoy en la ADP desde el año 2019, cuando estaba Xiomara Guante del PRM, y en 2019, cuando el PRM estaba en la oposición, y debo aclararte que yo soy del PRM, yo voté por este gobierno, y yo te puedo decir que yo voté por un cambio, no por un atraso. Y yo lo que te digo, se lo digo al PRM, al PLD, al PRCC,
Hoy lo que tenemos es un gran atraso en educación. Entonces, en 2019, Xiomara Guante era la presidenta de la ADP y yo como director del Observatorio Educativo, que te debo aclarar, el Observatorio Educativo fue creado por la corriente José Francisco Peña Gómez del PRM y creado en la gestión de Xiomara Guante, y desde entonces yo soy su director. Y en 2019 nosotros desnudamos el fracaso de esa supuesta revolución educativa que se había dado entre 2012 y 2020. Y los informes que nosotros presentamos en 2019 y 2020 evidenciaban que la educación tampoco estaba funcionando bien. Lo que sucede es que una cosa es lo que la gente recuerda y sabe, y otra cosa es la realidad. Nosotros llevamos 5 años denunciando esto. Ahora, ¿qué ha pasado en la gestión de Ángel Hernández? Que ha empeorado. Fíjense que llegan a la aberración de querer fusionar el MESIT y el MINERT. Fíjense que llegan a la aberración de entregarles a ciertos grupos universitarios cosas tan básicas como los libros de texto, que han tergiversado el sistema de carrera docente de la República Dominicana, ni los concursos de oposición docente, cuando un docente quiere ingresar al sistema, ni tampoco el Programa Nacional de Inducción, que es el que te evalúa a un docente durante un año a ver si es la persona ideal para ocupar un puesto. Nada de eso se ha hecho correctamente en la gestión de Ángel Hernández. Lo han convertido simplemente en un negocio y ni siquiera lo hacen bien. Juan, en términos técnicos. Juan, se ha hablado mucho de $500 para los colegios privados, pero eso como que está en el aire, Juan. Me gustaría que de forma breve, porque tengo otros puntos que quiero abordar contigo, el país debe conocerlo. ¿Qué es eso? ¿En qué quedó esos $500? El Ministerio de Educación, como fracasó en la construcción de las más de 7,000 aulas que hoy hacen falta en el país, decidió en último momento pagarle. No, fueron los niños haitianos que le están robando los espacios a los niños dominicanos. No, eso es falso. Recuerda que cuando aquí dijeron que había 21 escuelas en las que había más haitianos que dominicanos, nosotros en el Observatorio Educativo fuimos a cada una de esas escuelas y lo que descubrimos es que eran escuelas nocturnas. Y eran escuelas de adultos, no de niños. Y en esas escuelas había más haitianos que dominicanos porque eran escuelas primarias. Entonces es una falsa, Juan. El 8% de la población escolar es de extranjeros, pero el 92% es de dominicanos. Entonces, ¿cómo es que los extranjeros le están quitando los puestos a los dominicanos si el 92% de la población escolar es de dominicanos y solo el 8% es de extranjeros? Eso es falso. Lo que sucede es que a la gente, cuando los gobiernos o las gestiones fracasan, lo que tratan es de distraerlos con sensacionalismo y con populismo. Eso es un arma de distracción. Pero no te me vayas del tema de los $500. Háblame de eso. Los $500 son equivalentes a unos 30,000 pesos al año. Y ningún colegio que tenga cierto nivel te va a inscribir a un niño por esa cantidad de dinero por todo un año escolar. ¿Pero qué colegio que paga menos de 3,000 pesos, Juan? Pero eso no es un colegio, perdóname. Ahí es donde vamos. Todos los dominicanos tienen el derecho a una educación de calidad. Eso es un parche. Entonces, mira lo que pasa ahí. Cuando un niño de la escuela pública es enviado a la escuela privada, que la mayoría de los colegios no aceptan eso, porque tú estás hablando de 30,000 pesos. Al año. Al año. Eso primero. Ningún colegio que tenga ciertas condiciones te va a aceptar eso. Otro problema. Ok, tú envías al niño a un colegio privado, pero los colegios privados no dan desayuno escolar. Los colegios privados no dan uniforme, ni usan el mismo uniforme de la escuela pública. Los colegios privados no usan los mismos libros de texto de las escuelas públicas. Los colegios privados no dan almuerzo escolar, no dan cuadernos, no dan zapatos. Todo eso tiene que darlo el Estado. Entonces, cuando envías a un niño a un colegio privado, no es ninguna solución. Y te voy a aclarar otra cosa. En las zonas en donde más déficit de cupo hay, no hay la cantidad de colegios privados necesaria para poder suplir la cantidad de niños que se quedan sin escuela. Higüey es un gran ejemplo. Que aunque el ministerio te dice que es falso, tú vas a Higüey y vas a encontrar miles de niños sin cupo porque ellos no lograron construir a tiempo las escuelas y no hay la cantidad de colegios privados para poder darle espacio a esos niños. ¿Se tiene un estimado de cuántos niños se quedarán fuera del sistema, Juan? Mira qué es lo que sucede. Eso es por nivel.
En el nivel inicial hoy en día, más de 300,000 niños no tienen un espacio para ir a la escuela. ¿Cómo? Así es. ¿Por qué? Cuando tú revisas la Oficina Nacional de Estadísticas, te das cuenta que la población entre 1 y 5 años en este país supera 1 millón de personas, 1 millón de niños. En este momento, la cobertura del nivel inicial en la República Dominicana en el sector público es solo de un 57%. El sector privado te cubre un 13%. Ahí tú tienes un 70%. Pero ese otro 30% restante que no tiene espacio son más de 300,000 personas. Wow. Entonces, el ministerio dice, bueno, pero la Constitución no obliga a un padre a enviar a la escuela a un niño hasta los 5 años. Eso sí es cierto, pero la Constitución sí obliga al Estado a que los padres que quieran llevar a sus niños a la escuela entre 1 y 5 años tengan un espacio. Por eso tienen cientos de miles de niños en esa edad en la escuela. ¿Por qué los demás padres no los llevan? Porque no tienen espacio. En el nivel primario y secundario hay un gran déficit de cupo y los padres lo dicen los directores. Están las filas afuera de la escuela que no tienen, están llenos. ¿A qué recurre el ministerio? A meter 40, 50 y 60 niños en un salón de clases, lo cual ya convierte a la escuela en una guardería pública, no en una escuela pública. Mira, más allá de la cantidad de niños, que es uno de los factores, las condiciones en que operan las escuelas públicas dominicanas las hacen guarderías, no escuelas. Las escuelas públicas de este país no cumplen ni siquiera mínimamente con los estándares internacionales para llamarse escuela. Juan, finalmente, porque yo creo que el país ha quedado edificado con esas precisiones que tú has hecho. Las elecciones del ADP están al doblar de la esquina. ¿Cuándo es eso, Juan? Y ahora en el mes de octubre, la segunda semana de octubre. ¿Cómo va el montaje? ¿En qué está eso? ¿Cuál es la percepción de ustedes y cuáles son las proyecciones en el mediano, en el corto plazo? Bueno, hay algunas quejas de corrientes del ADP de que grupos oficialistas han ido a las escuelas a meterle presión a los profesores, pero en general la organización de las elecciones de la ADP está muy bien. ¿Se queda Hidalgo en la ADP, Juan? Entendemos que sí. Hidalgo Realmente nosotros entendemos que en este momento de la historia lo que más le conviene a la educación dominicana y a los docentes es que no sea la corriente oficialista la que domine y dirija la ADP, porque es que ya aquí, a nivel congresual y en las demás instancias del país, todo lo domina un solo grupo. Y eso es muy peligroso para la soberanía, para la democracia y para el bienestar general de la sociedad. Tiene que haber en una democracia un contrapeso, tiene que haber alguna instancia crítica. Además, desgraciadamente, la presente gestión del Ministerio de Educación ha hecho un trabajo pésimo. Si la ADP cayera en manos del oficialismo, aquí no habría forma de luchar por una mejor educación, porque desgraciadamente en este momento el gobierno dominicano no está dando pie con bola en el tema educativo. Gracias, no maestro. Gracias, maestro. No hace falta tiempo, Juan, porque se me quedaron temas acá. Te voy a invitar más adelante. Gracias, maestro Juan Valdés, quien es el director del Observatorio Educativo de la ADP, por este interesantísimo conversatorio que, a decir verdad, el país necesitaba escuchar eso. Vamos a la pausa y no se pierdan ustedes la interesantísima sección de don Nelson Gómez en Hablemos de Marketing. Saludos amables televidentes, aquí nueva vez su sección sobre marketing político. Hoy vamos a hablar sobre un tema que la gente lo escucha mucho, pero no saben sus orígenes, que es sobre el populismo. Inclusive hay muchos teóricos y analistas que lo hacen en plataformas y emisoras. Pero el populismo en el marketing se estudia, no lo creó el marketing. Al contrario, el marketing usa el populismo en su planificación, que es lo que estamos viendo en estos días, que los gobiernos
de todo el mundo, los políticos de todo el mundo, acogen el populismo como una herramienta de marketing. El populismo viene desde antes de Jesucristo. En las batallas de salvajes contra antiguos civilizados, habían simbología que se llama la misma crucifixión de Jesucristo en una cruz. Se usaba para que nadie metiera la pata, para que nadie, para un ejemplo a la sociedad. El que iba contra el rey, el que iba contra el reinado, los crucificaban o lo empalagaban. Lo empaladaban porque lo ponían en una puya para que la gente viera que nadie podía meterse con el poder. Eso es parte de manejar las emociones. Y habían también la otra parte, la parte del premio al que se portaba bien, con un milagro, o con una bendición a la familia. Los nazis y los italianos, Mussolini como Hitler, supieron usar bien el populismo mezclado con el sensacionalismo y la propaganda. Y se basaron en eso para sembrarse en el sentimiento de su ciudadano. Buscaban un motivo, una amenaza externa para unificar la nación. Así también los reyes, también los revolucionarios, la izquierda, la derecha, porque el populismo no tiene que ver con ideología, tanto la izquierda como la derecha la usa, pero sí se basa en las emociones y los sentimientos de las personas. De ahí que el neuromarketing, que sí es una herramienta del marketing moderno, lo analiza, lo estudia y ahora por las redes determinan cómo está pensando y sintiendo la gente para desarrollar estrategias de marketing basadas en el populismo. Y cayendo aquí ahora al presente siglo, vemos como gobierno, que ustedes lo ven tan populares como Nayib Bukele, que está basado en el populismo. Porque esa nación no ha mejorado tanto, ni tiene un índice de crecimiento tan destacado, ni dejan de ser pobres. Pero sí, es un presidente popular porque le entró a un tema, la seguridad. Y tiene esa parte controlada y a la corrupción, por tanto, pero no deja de ser populista. Tampoco Maduro. Maduro puede ser lo que sea, pero es bien, bastante populista y lo sabe usar. Y también Trump usa la herramienta del populismo, pero tampoco vamos a exonerar a nuestros dominicanos. Lo han usado siempre, lo usó Balaguer, lo usó Bosch, lo usó Danilo, lo usó Leonel, y ahora Abinader magistralmente está usando el populismo. Porque ahora volvió con el discurso de que no hay más nómina, cerramos la nómina, porque hay que austeridad, no hay fiestas, pero tampoco hay ni compra de vehículos. Eso es para buscar la gracia del ciudadano y que digan, qué hombre más bueno, más serio. Por eso lo han dicho varias veces y vuelven y lo violan por abajo. Pero ahora se necesita para que pase la famosa reforma constitucional, que en el fondo lo que buscan es la reforma tributaria, para que la gente, como dicen, se los peguen frío y se queden contentos. Y se olviden de los apagones, y se olviden de la carestía, porque es una herramienta populista de buscar simpatía. Pero la que ha votado a 911 en el populismo es una discípula de este gobierno extraordinaria, que me da como cosas que un apellido Raful, el poeta nacional, un político fino, su hija Farideh Raful, que es ministra, ahora dice que no se puede beber en las aceras, ni cerveza, ni ron de la calle. Y bueno, la gente, ¿qué va a decir? ¿Qué van a decir los guaguaguá allá abajo? ¿Qué van a decir? La van a maldecir, pero van a maldecir el gobierno. O sea, hay una estrategia populista errada. Esos son inventos, como alguien dice. De modo que, en conclusión, porque este es un tema que también es bastante amplio, estamos ahora ante una oleada populista, a un renacimiento de esta herramienta a nivel mundial, porque lo están usando todos. Pero en República Dominicana nos estamos ganando la corona en populismo, por un fin único de que la gente se mantenga fría con el gobierno, porque me quieren reducir los diputados, me quieren unificar instituciones, pero las nóminas no se reducen, ni los gastos superfluos del Estado. Nos vemos la semana que viene, Dios delante, otra vez con marketing político por aquí en este programa. Muchas gracias.